En este vídeo vamos a hablar de otro método que se utiliza para analizar circuitos eléctricos, el método de supernodo. En el vídeo anterior hablamos del método de supermalla y en este caso vamos a aplicar el método de supernodo, que también nos sirve para calcular el valor de magnitudes eléctricas mediante el análisis del circuito, y en este caso vamos a suponer que existe un supernodo que conecta todas las mallas. El supernodo se crea cuando existe una fuente de tensión que no está conectada al nodo de tierra y está conectada entre dos nodos. Al aplicar este método de supernodo, obtenemos una ecuación adicional que llamamos ecuación del supernodo. Partiendo de ello, se debe, posteriormente, cortocircuitar la fuente de tensión. Para entender todos estos pasos y este método, vamos a llevar a cabo el análisis paso a paso del siguiente ejemplo. En este circuito tenemos que calcular la intensidad de corriente I sub 0, que la encontramos indicada con esta flecha de aquí abajo, I sub 0. Vamos a indicar en primer lugar los elementos del circuito. Tenemos tres fuentes de tensión, E1 de 50 voltios, E2 de 24 voltios y E3 de 12 voltios. Tenemos 5 resistencias, R1 de 330 ohmios, R2 de 470 ohmios, R3 de 120, R4 de 560 y R5 de 1,2 kiloohmios, es decir, 1200 ohmios. Por lo tanto, tendremos que aplicar el método de supernodo paso a paso para calcular la corriente I sub 0. En primer lugar, tenemos que identificar los nodos del circuito. Como ya vimos en el vídeo de nodos, además de explicar otros conceptos como las mallas y las ramas, entre otros, como se puede ver en un vídeo anterior del canal, vamos a indicar los distintos nodos que podemos encontrarnos en este circuito de ejemplo. Tenemos a la izquierda el nodo 2, arriba está el nodo 1, en la parte central el nodo 3, en la parte derecha el nodo 4 y en la parte inferior el nodo 5. Una vez indicados los 5 nodos del circuito, vamos al siguiente paso. Tenemos que indicar el nodo de referencia que tenga una tensión nula, es decir, que tenga una tensión de 0 voltios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ya explicamos en un vídeo anterior qué es la tierra o la toma de tierra. Lo que hacemos es conectar en el nodo 5 una toma de tierra, GND, que tenga, por lo tanto, una tensión nula. De este modo, al conectar la toma de tierra en el nodo 5, estamos estableciendo que el nodo 5 es el nodo de referencia con una tensión nula y que nos va a servir para los siguientes pasos poder aplicar el método de supernodo. En el siguiente paso tenemos que indicar el supernodo, es decir, el supernodo, como ya hemos dicho anteriormente, tenemos que establecerlo partiendo de que haya una fuente de tensión entre dos nodos. Tenemos que esta fuente de tensión está conectada entre los nodos 1 y 3. Por lo tanto, establecemos aquí el supernodo 1,3, es decir, el supernodo entre los nodos 1 y 3. Podríamos decir que la fuente de tensión V1 también está conectada entre los nodos 2 y 5, por lo que podríamos tomar el supernodo 2,5 tomando como referencia la fuente E1. Esto podría ser así, de no ser porque el nodo 5 lo hemos tomado como referencia con una tensión nula, donde hemos conectado la tierra. Por lo tanto, tomar el supernodo 2,5 no nos serviría de mucho para luego realizar los cálculos. De la misma manera, podemos decir si tomáramos el supernodo 4,5, ya que la fuente de tensión E3 está conectada entre los nodos 4 y 5, pero como acabamos de decir, el nodo 5 tiene una tensión nula, por lo tanto el supernodo 4,5 no nos serviría como nos va a servir el supernodo 1,3 para realizar los cálculos posteriores. Por lo tanto, nos interesa tomar como supernodo dos nodos que no sean nulos. Ya sabemos que el nodo 5 es nulo, o sea que no nos va a servir para los dos casos que hemos puesto, por lo tanto, vamos a tomar el supernodo 1,3. Ahora tenemos que establecer la ecuación interna del supernodo 1,3. ¿Cómo es la ecuación interna? Pues muy sencilla, simplemente tenemos que tomar como referencia los nodos 1 y 3. Tenemos que el nodo 1 está conectado al positivo de la fuente de tensión. Por lo tanto, la V1, la tensión
del nodo 1 sería, en este caso, positiva en nuestra ecuación y la V3 sería negativa, es decir, V1 menos V3 es igual a 24. ¿Por qué 24? Porque es la tensión de la fuente E2. ¿Y por qué ponemos menos V3? Porque el nodo 3 está conectado al negativo de la fuente de tensión y V1 es positiva porque se ha conectado al positivo de la fuente de tensión. Por lo tanto, la diferencia de las tensiones V1 y V3 nos va a dar la tensión de la fuente E2, 24 voltios. Y despejando V1 obtenemos que V1 es igual a V3 más 24. Ahora vamos a cortocircuitar la fuente de tensión contenida en el supernodo. Quitamos la fuente de tensión que teníamos aquí conectada y la cortocircuitamos, como si no existiera. Tendríamos aquí un cortocircuito. Esto nos va a servir para calcular en el siguiente paso la ecuación externa del supernodo. Una vez cortocircuitado la fuente de tensión, vamos a calcular la ecuación externa del supernodo 1,3. ¿Y cómo hacemos esto? Pues tenemos que considerar las corrientes que entran y salen de los nodos 1 y 3. ¿Y por qué de los nodos 1 y 3? Porque son los nodos que estamos tomando en el supernodo. El supernodo 1,3, para la ecuación externa, tenemos que considerar en primer lugar las corrientes que entran y salen del nodo 1. La hemos marcado en rojo. Las azules son las que hemos establecido para el nodo 3. Vamos primero con el nodo 1, las que hemos marcado en rojo. Tenemos que la corriente I12, es decir, la corriente que va del nodo 1 al nodo 2 y tiene este sentido, de derecha a izquierda, está saliendo del nodo 1. Lo mismo ocurre con la corriente I14, está saliendo del nodo 1 y se dirige al nodo 4. Por lo tanto, del nodo 1 hay dos corrientes que salen. Por lo tanto, vamos a poner que I12 más I14 lo vamos a poner en rojo y lo vamos a poner positivo, porque ahora vamos a indicar que las corrientes que salen de los nodos son positivas y las que entran son negativas. Vamos a ver ahora las corrientes que entran y salen del nodo 3. Al igual que ocurre en el nodo 1, no hay ninguna corriente que esté entrando. Las tres corrientes referentes al nodo 3 están saliendo, son las que hemos marcado en azul. Por lo tanto, del nodo 3 sale la corriente I32, es decir, la corriente que va del nodo 3 al nodo 2. También sale la corriente I34, corriente que va del nodo 3 al nodo 4, y corriente I35, que es la corriente que va del nodo 3 al nodo 5. Por lo tanto, todas estas corrientes las vamos a poner positivas, igual que en el nodo 1, porque todas estas corrientes están saliendo de sus respectivos nodos, no hay ninguna que entre. Y la suma de estas corrientes debe ser igual a 0. Pues ahora vamos a desarrollar esta ecuación y vamos a emplear la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que tensión es igual a resistencia por intensidad de corriente. Si despejamos la I, tenemos que I, o intensidad, es igual a tensión entre resistencia. Por lo tanto, la I12, es decir, corriente que va del nodo 1 al nodo 2, debe ser la tensión, la diferencia de tensión o diferencia de potencial, la diferencia de potencial entre los nodos 1 y 2, ya que la corriente se dirige entre estos dos nodos. Por lo tanto, I es igual a V entre R, sería diferencia de potencial entre los nodos 1 y 2 entre la resistencia que hay entre los nodos 1 y 2. ¿Qué resistencia nos encontramos entre los nodos 1 y 2? La R1, 330 ohmios. Por lo tanto, I12, corriente del nodo 1 al 2, es lo mismo que la diferencia de potencial V1 menos V2 entre R1. Hacemos lo mismo para cada una de las corrientes. La corriente I14, la que hay entre los nodos 1 y 4, deberá ser igual a la diferencia de potencial entre los nodos 1 y 4, es decir, V1 menos V4, partido por la resistencia R4. Con la I32 hacemos lo mismo, sería la diferencia de potencial entre los nodos 3 y 2, V3 menos V2, entre la resistencia R2. I34 sería V3 menos V4 entre R3 y la I35 sería V3 menos V5 entre R5. Recordemos que V5 vale 0.
La suma de estas corrientes, como ya hemos dicho, debe ser igual a 0. Y ahora vamos a ir sustituyendo los valores de las resistencias R1, R2, R3, R4 y R5. Una vez calculadas las ecuaciones internas y externas del supernodo 1,3, ahora vamos a calcular, primero vamos a establecer las ecuaciones de los nodos restantes de manera independiente. Es decir, los nodos restantes estaríamos hablando de los nodos 2, 4 y 5. Vamos primero con el nodo 2. Tenemos que el nodo 2, la tensión referente a este nodo sería V2. El nodo 2 se conecta al terminal negativo de la fuente de tensión E1. El terminal positivo de la fuente de tensión E1 se conecta al nodo 5. Por lo tanto, tendríamos que V2 debe ser igual a menos 50 voltios. ¿Por qué menos? Porque está conectado al terminal negativo. En este caso, no consideramos la V5 porque tiene un valor nulo. Por lo tanto, directamente deducimos que V2 debe ser igual a menos 50 voltios porque está conectado al terminal negativo de la fuente de tensión y V5 no tiene ningún valor. Vamos ahora con el nodo 4. Llevamos a cabo el mismo procedimiento que acabamos de describir. V4 se conecta al terminal positivo de la fuente E3 de 12 voltios y V5 tiene un valor nulo. Por lo tanto, tenemos que V4 es igual a 12 voltios. El nodo 5 directamente decimos que su tensión es nula porque es la que hemos tomado como referencia y es donde hemos conectado la toma de tierra. Por lo tanto, ya con estos tres nodos tenemos el valor de V2 igual a menos 50 voltios, V4 igual a 12 voltios y V5 igual a 0 voltios. Vamos a partir de la ecuación del supernodo 1,3, vamos a partir de la ecuación externa y vamos a ir sustituyendo los valores de tensión que hemos calculado anteriormente. Vamos primero con V5, que es 0 voltios. La hemos destacado en rojo para que se vea dónde se sustituye el valor de V5 y lo ponemos como 0. De esta manera tenemos esta ecuación. Ahora vamos a hacer lo propio con el valor de V4. Vamos a sustituirlo por 12 voltios. Y por último vamos a hacer lo mismo con V2, que vale menos 50 voltios. Tenemos que V1 menos 50, por lo tanto menos por menos es más, nos quedaría V1 más 50. Lo mismo en la parte de abajo que era V3 menos 50, nos queda más 50. Partiendo de la ecuación interna del supernodo 1,3, en la que V1 equivale a V3 más 24, sustituimos este valor de V1 en la ecuación externa del supernodo 1,3. Por lo tanto, nos quedaría esta ecuación con la única incógnita V3. Vamos a desarrollar la ecuación y vamos a obtener el valor de V3 al sustituir los distintos valores y al despejar V3. Finalmente nos quedaría que V3 tiene un valor de menos 15,69 voltios. Partiendo de ello, obtenemos el valor de V1 partiendo de la ecuación interna del supernodo 1,3, con un valor de 8,31 voltios. Dicho esto, hemos calculado todos los valores de las tensiones en los 5 nodos y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir los valores y obtener los valores de tensión que ya hemos hecho y nos quedaría calcular el valor de la corriente y su cero que nos pide el circuito. ¿Cómo podemos calcular el valor de la intensidad de corriente y sub cero? A través de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es tensión entre resistencias, por lo tanto, la corriente I sub 0 que está atravesando la resistencia R5 debe ser igual a VR5, es decir, la tensión de R5 entre el valor óhmico de la resistencia R5, es decir, 1,2 kΩ o 1200 ohmios.
¿A qué equivale la tensión de la resistencia 5? A la diferencia de potencial entre los nodos 3 y 5, es decir, V3 menos V5. Como ya hemos dicho, V5 tiene un valor nulo, por lo tanto, tenemos que la intensidad de corriente I sub 0 sería igual a menos 15,69, que es el valor de V3, menos 0, que es el valor de V5, partido por el valor de la resistencia 5, que es 1200 ohmios, y obtenemos así un valor de menos 0,013 amperios. ¿Qué significa esto? Que si el sentido de la corriente I sub 0 tenía un sentido desde arriba hasta abajo, iba hacia abajo, y el resultado nos sale negativo, lo que significa es que realmente el sentido de la corriente va hacia arriba, es decir, tiene un sentido contrario al supuesto. Por eso aquí se le ha puesto la flecha hacia arriba al lado del resultado, para indicar que realmente el valor de la corriente va hacia arriba y tiene un sentido contrario al supuesto en el circuito. Con esto hemos calculado las magnitudes que el ejercicio nos pedía aplicando el método de supernodo.